grabar. Ya, voy a ir pasando lista a medida que se vayan metiendo. A ustedes ya los anoté, así que no hay problema. Y ya, antes de empezar con la materia de hoy, ¿tienen dudas con lo de ayer? O no sé, alguna duda con algún ejercicio o con algún conjunto numérico. ¿Alguna duda o quedó todo ok? A mí me quedó claro. Ya, A mí qué igual. bueno. Súper. Alexandra también. Ya, muy bien. Ahí viene alguien, Tatiana. Hola, Tatiana. Todavía no me escucha. Hola. Voy a anotar a Tatiana en la lista y empezamos. Ya. Vamos a empezar entonces. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya, para el día de hoy vamos a ver varias cositas. Vamos a ver expresiones algebraicas. Entre eso están términos semejantes, polinomios, potencias. Lo que más vamos a ver son potencias y productos notables. Y vamos a hacer como una introducción a una cosa que nos dijeron que le pongamos harto énfasis, que es factorización. Eso va a quedar como mencionado para la otra semana, empezar con hartos ejercicios de eso. Así que les voy a compartir pantalla. Y... Hay que empezar la espera. Y yo creo que voy a apagar mi cámara porque me anda un poco lento el internet hoy día. Y con la cámara apagada yo creo que va a andar más rápido. A ver. Ay, no puedo, está todo muy lento. Ya esto se cierra. Ya, ahora sí. Compartir pantalla. Voy a compartir toda la pantalla más porque si no después voy cambiando y todo se va descontrolando. Así que aquí estamos. Ya, entonces bienvenidos a la segunda tutoría de nivelación de álgebra. Bueno, como les dije recién, vamos a ver hoy día la segunda unidad, que son expresiones algebraicas. Y como bien dice aquí, una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligadas por los signos de las operaciones adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación, ¿verdad? Son las potencias. Bueno, y las expresiones algebraicas nos permiten, por ejemplo, hallar áreas o volúmenes. Ya, entonces empecemos. La primera expresión algebraica que vamos a ver son los términos semejantes. Ya, ¿y a qué nos referimos con términos semejantes? Bueno, voy a leer lo que dice aquí. Dice que son aquellos que tienen la misma parte literal. Ya, entonces, por ejemplo, acá lo podemos ver. Estos dos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque su parte literal en ambos casos es a cuadrado. Entonces, independiente del coeficiente que los esté acompañando, que en este caso es el 1, que aquí no se ve, y el 5, ambos términos son semejantes porque su parte literal es igual. Por ejemplo, acá tenemos también otro ejemplo. Tenemos 3 quintos por b al cubo y menos 4b al cubo. Entonces son términos semejantes también porque su parte literal es igual. Ya, yo creo que vamos a ir haciendo los ejercicios al tiro de cada cosa porque para no ir volviendo atrás. Entonces, acá tenemos identificar si son o no términos semejantes. Entonces yo voy a partir con el primero. Vamos a ver, ¿no? Y ustedes me ayudan con los otros. Tenemos 3 a cuadrado y 5 a cuadrado. Entonces, ¿son términos semejantes? Sí, ¿no es cierto? Porque en ambos casos tenemos a cuadrado. Entonces, ya, ¿quién me ayuda con el segundo? Tenemos 0,5b y 25.000, o sea, 25,7895b. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque en ambos casos tenemos b y b. Ya, aquí tenemos 8
por x al cuadrado y 8 por z al cuadrado. No. No, no es cierto, porque aquí las letras son diferentes. Tenemos la misma potencia, pero las letras son diferentes. O sea, su parte literal no es igual, por lo tanto no son términos semejantes. Ya acá tenemos menos 23.456c y 4c. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque en ambos casos tenemos c. Voy acá me equivoqué en el título. Ya. Y tenemos aquí 4a cuadrado y 4a cubo. No. No, ¿no es cierto? Porque tenemos la misma letra, pero esa letra, toda la parte literal es la letra y su grado. Su grado es la potencia que tiene. Y como son diferentes, no son términos semejantes. Y aquí tenemos menos 36 y elevado a 27 y 36 y elevado a 27. No. En este caso, sí, porque tenemos que fijarnos en este y son iguales. Ah, el lino era. Ah, perdón. Pensé que Ah, tú igual estabas viendo era esta. No, esa no va. Claro, pero si hubiese sido con la I, no. Porque ahí, bueno, después lo vamos a ver más abajo, que es una propiedad de las potencias, pero ahí esa I hubiese quedado elevada a 28. Entonces ahí no hubiesen sido. Pero denme un segundo, voy a arreglar este error que tengo acá. Ahora sí. Al final le apagué la cámara, pero me anda bien el internet, así que lo voy a dejar prendido. Ya, entonces pasemos a lo siguiente, que son los polinomios. Bueno, para poder entender bien los polinomios teníamos que entender bien qué eran los términos semejantes. Y aquí tenemos un polinomio, es una expresión algebraica de sumas, restas y multiplicaciones ordenadas hechas de variables. O sea, multiplicaciones ordenadas hechas de variables, constantes y exponentes. Entonces, dentro de un polinomio pueden haber variables, constantes y exponentes. Esto se refiere a no pueden tener números irracionales. En álgebra un polinomio puede tener más de una variable, y, x, z, constantes, números enteros o fracciones, y exponentes, que solo pueden ser números positivos enteros. O sea, que si tenemos, por ejemplo, 2x elevado a menos 1 más y, como esa x está elevado a menos 1, ya no es un polinomio, porque, bueno, eso igual va por las propiedades de las fracciones y las potencias, que se lo voy a ver en un ratito. Ya, y sobre esto entonces, me voy a adelantar un poco, capaz que debía haberles pasado otra cosa antes, pero no, estamos bien, estamos bien. Ya. Entonces, aquí tenemos identificar si las siguientes expresiones son o no son polinomios. Entonces, ya, yo voy a decir el primero. Tenemos x elevado a 4. El 4 positivo. 3x elevado a 5. El 5 positivo. 2x elevado a 2 positivo. Y el 5 no tiene, o sea, en realidad es como que, tuviera un x elevado a 0, porque cualquier cosa elevado a 0 es 1, pero no tiene parte literal. Así que, ¿es un polinomio? Sí, es un polinomio. Uy, se me fue. Ahora, tenemos raíz de x más 7x cuadrado más 2. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Esto es o no es un polinomio? A ver el chat. Pucha, ¿qué dice en el chat? ¿Alguien me puede ayudar? No lo puedo ver cuando estoy compartiendo pantalla, no sé por qué. Si me voy para acá.
No, no puedo ver el chat. ¿Alguien me dice qué escribieron en el chat? Ah, la Alexandra dice, mm, lo es, creo. Sí, no es. Muy bien. ¿Por qué no es? Porque aquí tenemos una raíz. Y dentro de los polinomios no pueden haber, claro, por ejemplo, si tenemos raíz de 4 por x, por ejemplo, más y, aquí esto sí podría ser un polinomio porque esto sería 2x más y. Pero en este caso la raíz está en la incógnita. Entonces aquí esto no es un polinomio. Bueno, y también esto va como por las propiedades de las raíces, que yo creo que se lo vamos a ver la otra semana. Y cuando tenemos una raíz de un número, aquí esto es como que hubiese, porque esta es la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Aquí es como que el x estuviera elevado al 1. Entonces aquí el x, o sea, esta raíz se puede escribir como x elevado a 1 dividido en el número de la raíz. Entonces ahí la potencia, si se dan cuenta, ya no es entera ni positiva. O sea, no es entera, es positiva pero no es entera. Entonces, por eso más que nada esto no es un polinomio. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? O se lo explico con... Se puedo explicar con otro ejemplo. ¿Sí se entiende, profe? Ya, súper. Sigamos. Entonces voy a tomar todo esto. Voy a achicar un poquito. Ya, sigamos. Tenemos 1 menos x a la cuarta. ¿Es o no es? Sí es. Profe, ¿Sí? pero cuando hay un signo negativo entre medio no afecta al exponente ni nada, o eso depende si tiene el signo, el exponente en sí. Sí, eso. El signo lo tiene que tener el exponente. O sea, cuando el signo negativo lo tiene el exponente, esto ya no es un polinomio. Pero pueden haber Ah, ya. entre medio. Entonces este sí sería un polinomio. Ah, entiendo. Vale. Bueno, ya acá tenemos 2 partido en x cuadrado menos x menos 7. ¿Es o no es? ¿Qué me dicen ustedes? Yo creo que no, Yo creo que no. porque es una fracción y no un Exacto. número entero. Muy bien. No No es un es. entero. Y miren, bueno, igual esta materia la vamos a pasar hoy de hecho, pero si se lo explico así como más algebraicamente, tenemos este es el que nos está causando ruido, ¿no es cierto? Por esto no es un polinomio. Así que tenemos 2 partido en x elevado a 2. Esto es lo mismo que tener, si lo descomponemos, 2 por 1 partido en x cuadrado. Y por propiedades de las potencias también, esta potencia la podemos escribir así, primero que nada. Esto se puede escribir así porque un 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1. Entonces, por eso lo podemos escribir así como lo voy a escribir aquí. Ya, entonces tenemos aquí eso. Entonces, esto como que todo estuviera elevado a 2. ¿Ya? Porque cuando una potencia está elevando toda una fracción, esta potencia va a elevar al numerador y al denominador. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ahora por propiedad de las potencias, podemos invertir la fracción, es decir, dejarlo como x partido en 1, siempre y cuando le cambiemos el signo a la potencia. Entonces aquí esto va a quedar x elevado a menos 2 partido en 1 elevado a menos 2. 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1, entonces aquí es como que tuviésemos x elevado a menos 2. Y por eso
Ya, perdón. Y por eso tenemos una potencia negativa y esto no es un polinomio. Entonces, por eso es que en realidad tampoco pueden ser fracciones, porque cuando tenemos, o sea, una fracción cuando el x está abajo, porque cuando tenemos eso es como que el x estuviese elevado a un número negativo. ¿Quedó claro? Igual lo vamos a ver después con más detalle todas las propiedades de las potencias. ¿Sí? ¿No? Un dedito por arriba. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, sigamos con el siguiente. Esto lo vamos a checar. No se tomó todo, pero... ahí sí parece. Sí. Ya. Entonces aquí tenemos x al cubo más x elevado a 5 más x cuadrado. ¿Es o no es un polinomio? Sí lo es. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y aquí, bueno, acá no hay mucho más que explicar. Y en la f tenemos x menos 2x elevado a menos 3 más 8. No, porque el exponente está negativo. Ya, súper. Entonces, eso sería con respecto a polinomios. Así, ya saben identificar cuándo es o no es un polinomio. Así que sigamos ahora con las potencias. Aquí vamos, en esto vamos a estar harto rato, yo creo. Tenemos ya la potenciación o las potencias. Son expresiones que consisten en multiplicar por sí mismo un número principal llamado base. Esa base, por ejemplo, es tenemos 3 elevado a 5, el 3 es la base. Y eso es, bueno, 3 elevado a 5 es como que tengamos 3 por 3 por 3 por 3 por 3. O sea, el número multiplicado 5 veces por sí mismo. Y dice tantas veces como le indica otro número que se llama exponente. Ya, y esa cantidad de veces, por ejemplo, tenemos 3 por 3. Esto significa que tenemos 3 elevado a 2. Y ese 2 es el exponente. Ya, entonces en eso estamos claros, yo creo. Entonces ahora vamos a pasar a las propiedades de las potencias. Ya, y aquí hay varias. Son 6. En realidad de repente igual aparece otra más, pero estas son las principales. Ya, primero tenemos, cuando multiplicamos dos elementos de igual base, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, pucha, me encantaría tener un lápiz aquí, antes tenía... Ya no. Ya, entonces tenemos, cuando multiplicamos dos elementos de igual base y diferente exponente, podemos sumar los exponentes y mantener la base, como en el siguiente ejemplo. Bueno, acá igual hay un ejemplo. Entonces, tenemos x elevado a n por x elevado a m, va a ser igual a, se mantiene la base, que en este caso es la x, y sumamos los exponentes, es decir, a n más m. Ya, nada más con esa, ¿cómo se llama? Con esa propiedad. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3, tendríamos 3 elevado a 2 más 3, es decir, 3 elevado a 5. Ahí vamos a ver con más ejercicios que hablándolo como que uno igual se enreda con tanto número. Ya, siguiente propiedad. De manera análoga, es decir, muy parecido a la propiedad anterior, que es la de sumar los exponentes cuando están multiplicando. Ya, cuando dividimos dos elementos de igual base y diferente exponente, podemos restar los exponentes y mantener la base. Como aquí. Es decir, tenemos x elevado a n partido en x elevado a m, va a ser igual a x elevado a n menos m. Siempre es el de arriba menos el de abajo. ¿Se entiende hasta acá? Súper. Ya, después tenemos cuando un elemento está elevado a un número negativo, se puede escribir como una fracción. Esto es lo que vimos en los ejercicios anteriores, que hicimos recién, de polinomios. Ya, ahí se puede escribir como una fracción con el elemento en el denominador y el signo de la potencia positiva, como se muestra en este ejemplo. Ya, claro. Entonces tenemos x elevado a menos n va a ser igual a
1 dividido en x elevado a n. ¿Se entiende eso? Más o menos. Sí. Ya, qué bueno. Sigamos entonces. Siguiente propiedad. Cuando se tiene un elemento elevado a 0, esto igual lo vimos en un ejercicio anterior hoy, el resultado siempre será 1. Por ejemplo, x elevado a 0 igual a 1. Cualquier cosa elevado a 0, siempre el resultado va a ser 1. Después tenemos una potencia de otra potencia, se puede reescribir manteniendo la base y multiplicando los exponentes. Como por ejemplo, ya, entonces tenemos x elevado a n y todo eso está elevado a m. Entonces, ¿cómo se puede reescribir esto? Manteniendo la base, que en este caso es x, y multiplicando los exponentes. Ya, y finalmente tenemos las raíces se pueden escribir como potencias, de la siguiente manera. Esto igual lo vimos, ¿se acuerdan? Tenemos x elevado a n dentro de la raíz de m. Por ejemplo, cuando la raíz no tiene un número aquí, es porque es raíz cuadrada. Es como si hubiese un 2. Y cuando ya tiene un número, iba cambiando. Si hay un 3, la cúbica. Si hay un 4, la raíz de 4. Y así. Y esto se puede reescribir de la siguiente manera. En el numerador se deja el exponente que tiene la x y en el denominador el grado de la raíz. Ya, y esas son las propiedades de las potencias. Y ahora vamos a hacer ejercicios para que se entienda mejor. No sé, aquí hasta lo que les he dicho hasta ahora, ¿les quedó alguna duda de alguna de las 6 propiedades que nombramos? Por mi parte, nada. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Yo por mi parte comprendí todo. Ya, súper. Entonces ahora vamos a ir a los ejercicios. Ya, entonces tenemos simplificar empleando las propiedades de las potencias. Entonces, igual capaz que podríamos... A ver si puedo. No, ¿saben qué? Voy a ir anotando nomás. Chucha, no sé qué hice. Uy, perdón. Ya, entonces tenemos 3 elevado a 3 por 3 elevado a 4 por 3 elevado a 3. Entonces aquí vamos a usar la primera propiedad que vimos, ¿no es cierto? Ya, esto lo voy a hacer yo, en el resto me ayudan ustedes. Entonces vamos a mantener la base y sumar los exponentes. Entonces sería 3 más 4 más, y este, como no tiene nada, es como que tuviese un 1. Más 1. Entonces este nos va a quedar 3 elevado a 8. Y aquí como dice simplificar nomás, en eso quedamos. Si dijera resolver, ahí tendríamos que resolver esto con una calculadora, yo creo, porque es muy largo. Ya. Sigamos aquí. Tenemos 5 elevado a 7 dividido en 5 elevado a 3. ¿Quién me ayuda? Se mantiene la base y se restan los exponentes. Ya, súper. Entonces quedaría 5 5. elevado a 4. Muy bien, ¿no es cierto? Porque es 3, o sea, 7 menos 3. Ah, ¿qué es? 7 menos, ahí sí, 3. Igual a 5 elevado a 4. Súper. Aquí miren, me faltó algo acá. Ahí sí. Ya vamos a cambiar el color. No me gusta mucho ese. Ya, sigamos. ¿Cómo hacemos este? Este igual es una propiedad. Voy a ver cuál era. Es la... Se multiplicaba. Eso, muy bien. Es la quinta que vimos. Entonces va a quedar 5 elevado a ¿cuánto? 6. 6. 6. Súper. Y el 6 es porque es 3 por 2. Ay, no, qué feo. ¿Saben qué? Voy a borrar eso. Me cuesta mucho escribir con esto y el mouse se me echó a perder. Ayer caché. Ya, ahí se entiende qué onda. Ya, aquí tenemos
5 por 2 por 3 elevado a 4. Ah, esta Sería- propiedad no la vimos. ¿Cómo? No, pero se puede calcular igual. Sí, ¿no es cierto? Como tenemos una multiplicación dentro del paréntesis, lo que podemos hacer es multiplicar el paréntesis por dentro y mantener la potencia. Sí. Eso mismo. Entonces aquí tendríamos 5 por 2 es 10. Da 30 elevado a 4. Muy bien. Y 10 por 3, 30 elevado a 4. Súper. Bueno, y igual, si aquí por ejemplo hubiesen letras y les piden como, no simplificar, sino al revés, como amplificar esto, o si lo necesitaran hacer en alguna prueba que de repente tienen que hacer el ejercicio inverso, podríamos escribir esto como 5 elevado a 4 por 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Esto lo podemos hacer cuando la potencia está elevando a un paréntesis que tiene adentro multiplicaciones o divisiones. Cuando tenemos suma, eso no se puede hacer. Así que esto de que la potencia eleva a cada elemento del paréntesis se puede hacer en este caso porque tenemos multiplicación. Si hubiese división, si tuviésemos por ejemplo 5 dividido en 2, también. Quedaría 5 elevado a 4 partido en 2 elevado a 4. Pero ya si tuviésemos 2 más 3, ahí no. A ver, lo que podrían hacer simplemente es sumar el 2 más 3 y elevarlo. Ya, acá. Multiplicar los exponentes que están en los paréntesis. Muy bien. Entonces nos va a quedar 5 elevado a 3 24. por 4 por 2. Y muy bien. ¿Alguien dijo 24 por ahí? Y está bien porque 3 por 4, 12, por 2, 24. Ya, sigamos. Tenemos, bueno, esto es lo mismo nomás. Es igual que 8 el que elevado a tenemos 6 acá, a un 3. así que lo voy a dejar así. 6. Súper. Acá, Sería 2. 2. Muy bien, porque es 2 elevado a 7 menos 6, que es 1, y el 1 se puede obviar. Acá tenemos 9 elevado a 9. 9. Y 15, o sea, 8 elevado a 15 partido en 8 elevado a 21. ¿Cuánto nos va a quedar acá? 8 elevado a menos 6. Súper. Porque es 8 elevado a 15 menos 21 menos 6. Ya, no sé por qué no le hice ejercicios aquí con raíces, así que les voy a hacer uno por acá. Ya, si tenemos x. El x elevado a 4. Y esto está en raíz cuadrada, es decir, no aparecería. ¿Cómo podríamos anotar esto? 4 partido en 2. Y eso daría 2. Elevado a 2. Muy bien. Daría x elevado a 4 partido en 2, es decir, x elevado a 2. Ya, ¿y qué otra propiedad habíamos pasado? Ya, ahora sí tenemos 3 elevado a menos 2. ¿Cómo podríamos escribir esto? Porque necesitamos esto dejarlo con potencia positiva. ¿Cómo lo haríamos? Dejándolo en fracción. Muy bien. Y con el inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Entonces Sí, sería un tercio. Elevado a 2. Y todo esto elevado a 2. Ya, esto igual lo pueden hacer inversamente. Por ejemplo, si tienen un medio elevado a menos 3, esto lo pueden escribir como 2 elevado a 3. ¿Ya? Y esto sería hasta ahora con las potencias, pero acá tenemos más ejercicios. Tenemos, a ver, déjenme ver si lo siguiente que es,
Sí, los siguientes productos notables, así que vamos a seguir con potencia. Yo creo que les dejé harto de ejercicio porque quería ejercitar harto. Vamos a hacer hasta el 5 y si después al final de la clase alcanzamos, hacemos el resto. Ya, aquí tenemos menos 2, o a ver, ¿y si hacemos los últimos mejor? Si hagamos los últimos, son más difíciles. Ya, aquí tenemos 2 elevado a menos 2 dividido en 2 elevado a 3. Ya, lo más fácil primero siempre es escribir esto como fracción. En la U capaz que de repente se lo pasen así como división. ¿Qué tienen que hacer? Pasar la fracción. A no ser de que estén en división de polinomios, que ahí sí tienen que hacerlo así. Eso lo vamos a ver. Ya. 2, 3. Ya. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Brian, a ver, dime tú. Tenemos que restar los exponentes, ¿cierto? Muy bien. Se mantiene el 2, ¿no es cierto? Quedan dos. Dos, no es necesario poner el 1. Y nos Sí. queda menos 2, Menos 2, menos 3. menos 3. Súper. Entonces ahí los restamos. Entonces nos queda 2 elevado a menos 5. ¿No es cierto? Ya, y ahora tú mismo dime, ¿cómo hacemos para pasar esto con un exponente positivo? Parece que a Brian se le fue la señal. ¿Me escucha, Brian? Parece que Si no. no me equivoco, ahora se traspasa a fracción, ¿cierto? Sí. ¿Se podría? ¿Sí? Como un medio, ¿no es cierto? Sí. Y quería elevado a 5. Sí, súper. Ya, Ah, gracias. ya vale. Pucha, Bueno, me da lata que de repente queden sin señal, pero lo bueno es que ahora los profes están grabando todas las clases, así que como yo lo estoy haciendo ahora igual. Así que cuando tengan ese problema, no entren en pánico, porque igual pueden ver la clase después. Ya, sigamos con el siguiente. Tenemos entonces ya una división. ¿Qué hacemos primero? Pasar la fracción. O sea, vamos a tener 2 elevado a 2 dividido en 2 elevado a menos 3. ¿Cómo quedaría esto? se conserva la base, que sería el 2. Súper. Y después quería 2 menos 3. 2 menos 3 o 2 menos menos 3. Creo que 2 menos 3 nomás. O no sé, no estoy segura. No, mira, o sea, está bien que hay que restar el exponente del denominador, pero como este está negativo, hay que anotar lo negativo y todo esto, ay, es un valor absoluto eso, todo eso se resta. Entonces queda como menos menos 3. ¿Se entiende? Ah, entiendo. ¿Sí? Entonces queda en realidad 2 elevado a 2 más 3. Por menos con menos más. Entonces queda 2 elevado a 5. Aquí ya saben, cuando tengan que restar un exponente que está negativo, le ponen 2 menos nomás, porque todo lo que está abajo se le pone el signo negativo. Ya, a ver, aquí lo tenemos que hacer de nuevo. Aquí tenemos 2 elevado a menos 2 partido en 2 elevado a menos 3. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Se conservaría la base. Sí, súper. Después quería el exponente menos 2. Y después menos 3. Eso, súper.
Entonces, Cuando hay dos Quedarían signos, dos. ¿cómo? Me hablaron dos al mismo tiempo. No escuché. una pregunta, ¿Qué leí? en la número 7, como habían dos exponentes negativos, ahí se transforma en positivo, ¿cierto? Sí, acá. Y eso volvería a pasar ahora, Acá volvería a pasar acá. caería en positivo ahí, Sí, entonces quedaría 2 elevado a menos 2 más 3. más 3, eso mismo. Entonces esto queda En dos. en 2. Aquí queda elevado a 1, pero en realidad esto es 2. Muy bien. Ya, sigamos acá con este. Tenemos menos 2 elevado a menos 2 elevado a 3. ¿Qué hacemos primero? Partir por el paréntesis más grande y Súper. multiplicar los exponentes. Se multiplican estos dos, ¿no es cierto? Entonces nos queda menos 2 elevado a Menos menos 6. 2 por 3, menos 6. Súper. Por menos 2 elevado a 3 por menos 2 elevado a 4. Ya. Y acá, ¿qué hacemos ahora? Sumar los exponentes. Súper. Y mantenemos la base. Entonces esto queda menos 2. Y nos queda 3 más 4, 7, menos 6. Entonces esto nos queda en menos 2 elevado a 1, que en realidad va a ser menos 2 nomás. ¿Se entiende? Sí, Ya, muy bien. Ya, y acá, el último de potencias. Tenemos. Primero tenemos este paréntesis. Fijémonos en este paréntesis primero. ¿Qué hacemos primero? Acá que tenemos una división. Pasar la fracción. Pasa la fracción. Súper. Entonces vamos a tener menos 2 elevado a 6. Ay. Partido en menos 2 Elevado a 9. elevado a 3. Y todo esto elevado a 3. Profe, no se podría multiplicar solamente. Ah, no, porque está con todos los paréntesis. Ya. Miren, lo mejor que podemos hacer acá primero es desarrollar lo que está dentro del paréntesis. En el Ujú. paréntesis de corchete. Es decir, hacer lo que estábamos haciendo en el ejercicio de acá arriba. Entonces, ay, a ver, un segundo. No, esto no va a funcionar. ¿Qué hago acá? Ya desarrollamos este más, pues hagámosle una nubecita. Poner otro color. Como que esta es aparte. Ya, entonces primero veamos cómo vamos a dejar ese paréntesis. Entonces tenemos que desarrollar primero lo que está adentro. Entonces, como estábamos haciendo arriba, esto nos va a quedar menos 2 elevado a 3. 3. ¿Qué es 6 menos 3? Ya, y todo esto Elevado a 3. elevado a 3. Entonces ahora nos va a quedar menos 2 elevado a 3 por 3. Que va a ser menos 2. Aquí ya. Elevado a 9. 9. Súper. Ya entonces, este es nuestro paréntesis ahí. A ver, aquí abajito tratemos de seguir. Entonces acá todo esto va a ser menos 2 elevado a 9. Entonces vamos a tener menos 2 elevado a 9 por menos 2 por menos 2 elevado a menos 4. Ay, aquí me equivoqué.
por menos 2 elevado a menos 4. Entonces ahora hacemos lo que estábamos haciendo más arriba. ¿Qué es? Sumar los exponentes Muy bien. y mantener la base. Entonces nos va a quedar aquí 9 más 1, 10, menos 4, 6. 6. Súper. Ya, y esto sería de potencia. Acá nos quedan más ejercicios, pero los vemos después porque nos tiene que alcanzar el tiempo para el resto. ¿Alguna duda? Ah, acá, cuando el exponente es negativo. Ah, ya. ¿Todo bien hasta ahora? Por mi parte, sí. Todo bien. Qué bueno. Por 2. Sigamos entonces. Entonces acá tenemos productos notables. Ya yo creo que factorización directamente lo vamos a dejar para la otra semana porque si no hacen mucha materia. Ya, tenemos productos notables. Entonces, los productos notables son típicos cuando los dicen cuadrado de binomio, suma por su diferencia, que yo creo que lo vieron en cuarto. Bueno, y si no lo vieron, lo vamos a ver ahora. Y más que una explicación de qué son los productos notables, les voy a decir cuáles son los productos notables. En primer lugar tenemos el cuadrado de binomio, que es el más típico. Ya que esto dice, es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya eso es demasiado enredado, pero es como se ve acá. A más b al cuadrado se puede escribir como a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces eso es lo que explicamos acá. El doble del primero más 2 por el primero por el segundo más el doble del segundo. ¿Se entiende? Sí. O sea, al cuadrado. Ya, y esto puede haber cuadrado de binomio con un más y con un menos. Cuando es con un más, los dos signos son positivos, y cuando es con un menos, el primer signo es negativo. O sea, el doble del primero por el segundo es negativo. Ya, después tenemos suma por su diferencia. Ya, que aquí es cuando tenemos dos expresiones algebraicas que se están multiplicando entre sí y tienen los mismos términos, tienen términos semejantes adentro. Pero, por ejemplo, ya cuando tenemos a más b por a menos b, es decir, en ambos el primer número está positivo y el segundo en uno está positivo y en el otro negativo. O sea, como este ejemplo, a más b por a menos b. Y esto lo podemos escribir como el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y eso es el único que hay para sumar por diferencia. Después tenemos el cubo de binomio. Ya, y en lugar de leerles toda esta explicación enredada, se los voy a mostrar. Cuando tenemos a más b elevado al cubo, esto se puede escribir como el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado más el segundo. O sea, por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el triple del, o sea, el segundo al cuadrado. Medio enredado, pero así con fórmulas se ven más fáciles. Ya, después tenemos el trinomio de cuadrado, que igual no les voy a leer este porque es muy enredado, pero tenemos a más b más c elevado a 2 y esto es lo que nos da como resultado. Son los 3 elevado a 2 más después el doble de a por b por 2, a por c por 2, b por c por 2. Después tenemos suma de cubos, donde tenemos dos cubos que se están sumando. Esto se puede escribir como a más b por, y aquí queda como, si se dan cuenta, como un cuadrado de binomio, pero sin el 2. Y diferencia de cubos, queda las mismas letras, pero cambian los signos. Ese se invierte y ese se invierte. Y en último lugar tenemos productos de dos binomios que tienen un término común.
Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, x más a por x más b. ¿Ves? Tienen aquí dos números diferentes, pero tienen uno en común. Y eso se puede escribir como ese que está en común al cuadrado más a más b, que son los que no son en común, por x más a por b. Ya, y para eso igual tenemos ejercicios. Estas yo no me las sé todas de memoria, así que yo creo que voy a estar viendo el PowerPoint. Me sé el cuadrado de binomio, la suma por su diferencia y el cubo de binomio, pero ya los otros... Bueno, este igual es como un poco más que uno se puede acordar, pero no me las sé todas de memoria. Igual, por ejemplo, si de repente se olvidan del cubo de binomio, si se dan cuenta, el cubo de binomio es este. Este lo podemos escribir como... No, ¿podría escribirlo acá? Voy a poner una ecuación. Ya, ahí estamos. Voy a agrandar para que se vea. Entonces, esto es como que tengamos... Pucha, se salió la cuestión. Si de repente se olvidan, es como para eso. Y están, no sé, en plena prueba y presencial y no. Ay, ¿por qué se sale? Ya están en plena prueba y se les olvida el cubo de binomio. Ya, y si se dan cuenta, este es un a más b elevado a 3. Entonces como que tengamos a más b por a más b por a más b. Entonces es como que ustedes tengan... De nuevo la cuestión. Bueno, es como que ustedes tengan a más b por a más b y uno de los dos al cuadrado. Ya, y el cuadrado de binomio, ese sí sé que se lo tienen que saber de memoria porque es como lo van a usar esto. Entonces, sabiéndose ese, desarrollan ese y después este multiplican término a término. Es como si de repente se olvidan del cubo de binomio y no lo necesitan. No es necesario que se lo aprendan de memoria. Pueden desarrollarlo así. ¿Se entiende? Más o menos. Yo entendí más o menos. Más o menos. Ya, pero con los ejercicios creo que vamos a entender más. Sí, porque igual me enredé. Ya, miren, acá tenemos productos notables. Entonces, vamos a empezar con ejercicios de cuadrado de binomio. Ahí este es el que yo les digo que este es esencial, no se pueden olvidar de este porque es como álgebra, así, como si estás en álgebra te tienes que saber el cuadrado de binomio o la suma por su diferencia. Esos dos son esenciales y los van a usar harto. Así que, ya. Como les había mostrado, esto es cuando tenemos dos términos que están sumando o restando al cuadrado. Cuando se están sumando, esto va a quedar como a al cuadrado más 2 por AB más B al cuadrado. Y cuando se esté restando, se cambia ese signo. Entonces, esta es como la fórmula del cuadrado de binomio. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos acá? Ya, yo voy a hacer el primero. Tenemos x más 3 al cuadrado. Entonces vamos a tener el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces acá esto igual lo vamos a escribir como x al cuadrado más, acá tenemos 2 por x por 3, entonces se pueden multiplicar estos dos, 6x más 9, porque es 3 elevado a 2, 3 por 3, 9. ¿Se entiende? Sí. Ya. A ver, ayúdenme con el segundo.
primero sería 2x al cuadrado. Sí, muy bien. 2x. Y todo esto, ¿no es cierto?, al cuadrado. Sí. Después vendría un menos porque está el signo negativo. Sí, no sé qué le pasó a la pizarra. Ahí sí. Menos, muy bien. Y después 2. 2. Y después sería 2x por Sí, 3. súper. ¿Y después? Vendría el más o igual signo negativo. Más. Solo Más, cambia ya. el Y primero. después sería el último, pero al cuadrado. Súper. Entonces nos quedaría así, ¿no es cierto? Sí. Entonces tendríamos este 2, va a estar elevando al 2 y al x, entonces nos va a quedar 4x cuadrado. Acá tenemos 2 por 2x por 3, o sea, podemos multiplicar el 2 por 2, 4 por 3, 12. X más 3 elevado a 2, 9. Ya, súper. Acá, ¿cómo lo hacemos acá? Miren, acá tenemos dos opciones. Como el menos está acá, una opción es tomar como primer término todo eso. Y seguir con el más, bla, 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 bla. Y la otra opción es invertir esto. Y dejarlo como 3 menos 2x al cuadrado. Entonces ahora el segundo término va a ser solo este. No va a ser con el menos. ¿Se entiende? Ujú. Ya. Y yo creo que así Sí. es más fácil porque si no después nos queda un enredo de signos y así nos queda directo. Entonces, y todo esto está elevado a 2. Ya tenemos 3 menos 2x cuadrado al cuadrado. Ya, yo voy a partir. El primer término es el 3 elevado a 2. Ya después, más o menos. 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 Aunque igual puede ser un más porque al final igual va a dar negativo. Sí, pero debería que poner más y menos también. Entonces mejor poner simplemente el menos. Ujú. Ujú. Ahí me esperan un segundo. Sí. Ya, chicas, disculpen. Que me llamaron porque yo tuve coronavirus y me llamaron para decirme que ya estaba de alta. Ya, sigamos entonces. Tenemos primer término al cuadrado menos
¿Alguien que me ayude? 2 por 3 y por 2. Eso. 2 por 3 por 2x cuadrado X cuadrado. más 2x cuadrado elevado al cuadrado. eso. Súper bien. Entonces esto nos va a quedar como 9 menos 12 x cuadrado más este 2, recuerden que le va a este y a este, entonces nos queda 4x 2 por 2, 4. Y este último, aquí podemos hacer algo que se llama factorización, que se supone que lo íbamos a ver hoy, pero no sé si nos alcanza el tiempo. Igual es mejor dejarlo para la otra semana, porque así les paso en fondo factorización, pero vamos aquí a factorizar. ¿Cómo vamos Profe, creo que en el último se equivocó. Creo que era 4x a la al 4. Elevado a 4. Ah, sí, me equivoqué, tienes toda la razón. Y de hecho aquí también me equivoqué porque este era un más. O sea, un menos. Eso era un menos. Y le había puesto más. Entonces aquí 4. Súper. Voy a correr esto nomás para acá porque si no queda muy chiquitito. Ya, y acá tenemos, ya, y vamos a hacer factorización. ¿Y cómo hacemos la factorización? Como aquí tenemos menos y tenemos menos, ese menos lo podemos sacar para afuera y dejar todo lo dentro positivo. Que es lo que, por ejemplo, ayer hacíamos, aplicando el menos a cada cosa del paréntesis, cuando el menos estaba afuera, acá lo estamos haciendo al revés. Eso es factorizar básicamente, pero se hace con números. Entonces aquí vamos a dejar 2x más 3y. Y todo esto al cuadrado. Entonces ahora este menos siempre va a estar afuera y todo lo que nosotros hagamos, que es como este desarrollo, va a estar dentro de un paréntesis y ese menos va a quedar afuera. Miren, lo voy a hacer yo para que vean cómo es. Menos, vamos a dejarlo ahí, paréntesis. Y ahora hacemos el cuadrado de binomio, aplicamos el producto notable. Entonces nos va a quedar, bueno, aquí miren, tenemos 2x al cuadrado y es lo mismo que hicimos acá. Entonces ya sabemos que va a quedar 4x a la cuarta, así que lo voy a escribir directamente así. Más 2 por x cuadrado. Ah, no, esto es 2 por 2. Por 3y. Más 3y y todo esto al cuadrado. Y ahora, ¿se puede correr esto un poquito? Y ahí. Seguimos manteniendo el menos afuera. Nos queda 4x a la cuarta. O sea, sí. 4 más, multiplicamos aquí 2 por 2 por 3, 12. X cuadrado por y. Más, esto es 3 elevado a 2, 9. Y cuadrado. Y si se dan cuenta, el menos está todo el rato afuera. Y en realidad lo que tenemos que hacer ahora es tomar el paréntesis y quitarle al menos. Entonces eso vamos a hacer aquí. Voy a quitar así, y así, y así. Si no me demoro mucho escribiendo. Entonces te queda igual, menos, menos, menos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Qué bueno. Sigamos entonces. Ya, ahora vamos a pasar a suma por su diferencia. Ya, ¿y cómo era suma por su diferencia? Es cuando tenemos, por ejemplo, x menos y por x más y. Voy a contar en otro color.
X menos Y, X más Y. Eso se le va en el cuadrado cada uno, ¿cierto? Y con un menos. Eso mismo. Cuando tenemos esto así, nos queda X al cuadrado menos Y al cuadrado. Esto puede estar de cualquier manera, ¿eh? Puede estar primero con más y después con menos, da igual. Como acá. Entonces, yo voy a hacer primero. Tenemos X más 2 y X menos 2. Entonces nos va a quedar X elevado a 2 menos 2 elevado a 2. Entonces nos queda 4, eso mismo. X elevado a 2 menos 4. Ya, sigamos. No sé por qué se borraron estas cositas. ¿Quién me ayuda? ¿Cualquiera? ¿Scarlett? ¿O Tatiana? No, Scarlett. Después Tatiana. Parece que Scarlett está con una malita señal. ¿Lisette? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Queda en 2x elevado a 2 Muy bien. menos 5 elevado a 2. Súper bien. Ya, y este 2 eleva a cada cosa del paréntesis porque esto es como que tiene que ser una multiplicación. Entonces nos queda 4x cuadrado menos 25. ¿Se entiende? Ya, ahora Camila, a ver, ¿cómo hacemos este? Se abre paréntesis Ya, y se escribe el 2x elevado a 2 y se cierra paréntesis y se eleva a 2. súper. ¿Y ahora? Y después se restan las y elevado a 2. Súper bien. Entonces esto nos va a quedar como 4x a la cuarta, ¿no es cierto? Sí, Menos y cuadrado. Ya, y vamos por el último. Voy a sumar por su diferencia. se abre paréntesis, Ya, se escribe el x elevado a 3 súper, y se cierra el paréntesis y se eleva a 2. muy bien. Y se resta el 3 y se eleva a 2 también. Ya, muy bien. Entonces esto nos va a quedar x elevado a ¿cuánto? A 6. A 6, súper, porque es 3 por 2. Sí. Menos 9. Ya, muy bien. Y aquí pasamos al cubo de binomio y es lo que le expliqué antes, que lo igual dice medio enredado. Ya, y a lo que me refería es que nosotros al tener x elevado a 3, elevado a 3 es como que tengamos eso, como x elevado a 3 por x elevado a 3 por x elevado a 3. Y como ya no sabemos de memoria el cubo de binomio, o sea, el cuadrado de binomio, si nos olvidamos del cubo de binomio, podemos tomar esto y escribirlo como estos dos, como al cuadrado. Entonces queda así. ¿Se entiende por qué hice esa transformación? Más o menos. ¿O cómo la hice? Sí, se entiende. Ya, súper. Entonces nosotros, después igual vamos a aplicar la fórmula, pero primero lo voy a hacer sin fórmula. O sea, lo voy a hacer con la fórmula, pero del cuadrado de binomio. Entonces vamos a mantener el x más 3
y vamos a desarrollar solo esto, que es como lo hicimos acá arriba, como cuadrado de binomio. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x cuadrado más 2 por 3 por x más 9, o le voy a poner 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces, acá tenemos x más 3, y todo esto por, esto es 6x más 9. Y ahí por propiedad de, o no sé si propiedad o cómo llamarle, de los polinomios, cuando hay dos que se están multiplicando, podemos multiplicar esto término a término. Se podemos multiplicar s por s, este por s y s por s. Y este por este, por este y por este. Entonces, si nos llevamos a olvidar de la fórmula de cubo de binomio, se puede desarrollar así, solo sabiéndose el cuadrado de binomio. Así que, bueno, así es como lo podemos hacer sin fórmula. Y ahora vamos a aplicarlo con la fórmula. Y la fórmula, esta por ejemplo, yo nunca me la aprendí, nunca me la aprendí de memoria. Y acá está. Entonces es el primero al cubo más el triple, ya, no me acordé. El triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el del segundo al cubo. Entonces, nos va a quedar, este primer término, x al cubo, más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y ahí aplicamos la fórmula, ¿no? ¿Se entiende la diferencia entre hacerlo con o sin fórmula? Más o menos. Sí se entiende, profe. Ya, gracias. Entonces aquí esto nos va a quedar como x al cubo más 9x cuadrado más, esto es 3 elevado a 2, es 9 por 3, 27, x más 3 elevado a 3, 27. Y ahí está desarrollado. Entonces ahora podemos hacer el siguiente. Vamos a hacer el siguiente, tenemos por ejemplo. Ayúdenme, ¿cómo quedaría este? Aquí tenemos que este es el primer término y este es el segundo término. Ya, aparte yo, ustedes me ayudan. Vamos a tener 2x y todo esto al cubo. Ahora, no me acuerdo cómo es con menos, así que si mal no recuerdo, aquí viene un menos. Esperen un segundo. Profe, ¿Sí? ¿no podríamos aplicar la misma fórmula de arriba, la del cuadrado, solo que ahora es con cubo? ¿Cómo? Ah, ¿esta?
No, es que vi una fórmula que era el cuadrado de binomio. ¿Sí? ¿Esta? Sí, y no podríamos aplicarla porque ahora solo es al cubo. Ah, tú dices como cambiar Sí, estos dos números por cubos. sí, No, no se puede, o sea, en teoría igual es parecido, pero lo que pasa es que se agrega, queda uno así, ahí, uno así, y también hay que sumarle un 2, oye, mi teclado está muy raro. 2 a b cuadrado, y esto es claro al cubo. Entonces, además de estos, que son parecidos, solo que a este se le agrega un cuadrado, y estos dos quedan al cubo, también hay que sumarle un cuarto término que es con el otro al cuadrado. Entonces, son diferentes, no se puede aplicar como lo mismo pero con cubo, pero son parecidas. ya vale. Un segundito. ¿Profe, estas clases dónde las subía? ¿En YouTube? Ah, las voy a mandar por... Ah, es que miren, me dijeron ayer que las iban a subir a YouTube y que así nos iban a compartir el enlace y nosotros les compartíamos el enlace de YouTube, porque si no el video igual es bastante pesado. Pero igual les puedo mandar el video si es que los encargados se demoran. Vale. Pero yo creo que mejor les mando el link nomás porque en realidad es pesado el video. Ujú. Ya miren, busqué aquí, ven que yo tampoco me acuerdo de todo. Y aquí un menos y haga un menos. Así que... Ahí, esto, puedo moverlo con esto. Ahí sí. Ya, entonces nos queda el primero al cubo menos 3 por... Ah, y es igual cambia porque aquí en 3 por 2x. Ahí todo está al cuadrado. Por 3 más, ahora viene 3 por 2x por 3 al cuadrado menos, ahí viene menos, 3 al cubo. Entonces, en realidad igual son bastante diferentes con el cuadrado binomio. Así que es mejor no aprendérselo Sí. necesariamente, pero lo puedes hacer así también, pero son diferentes. Ya, entonces aquí nos va a quedar 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2, 8, 8. x Y el elevado. cubo. Eso, muy bien. Acá nos va a quedar, este es 3 por, y tenemos 2x, 4. y esto es en realidad 4x cuadrado. Así que ahora este 4 lo multiplicamos por 3, 12 por 3, 30. 36. Súper. Y esto es x cuadrado, más, aquí tenemos 3 elevado a 2 es 9, por 3, 27, por 2, 54. 24. Y esto es x nomás. Y esto es menos 3 elevado a 3, 27. 27. Súper. Y ya hagamos el último, porque yo creo que igual están cansaditas, ¿no? Hemos visto harto Sí. material hoy. Así que hagamos uno de trinomio al cuadrado. Y esta fórmula tampoco me la sé, así que la voy a ver. Capaz que la puedo copiar, ¿no? Veamos. Veamos cómo se pega aquí. Oh, ¿qué dice? Ay, miren, se pegó bien. Ya, entonces aquí la tenemos. Voy a borrar este. Y hay que ayudarme, porque la fórmula la tenemos aquí mismo, así que vamos a aplicar al tiro. Tenemos primer término, ya. Aquí, como está el cuadrado, este y este,
lo que tenemos que hacer primero, como sale en la fórmula, es anotar todos los números elevados a 2. Y ahí te lo vamos a dejar en más para que sea más sencillo. Ahí les cambia un poquito el ejercicio. Aunque si fuese con menos, lo único que tendrían que hacer es tomar el segundo término con un menos. Así como más, menos. ¿Se entiende? Entonces todo el segundo término sería menos x. Ya, entonces aquí tenemos x cuadrado al cuadrado más x al cuadrado más 1 al cuadrado, que el 1 en realidad no le voy a poner al cuadrado. Ya más, y aquí es 2 por el primero con el segundo, después el primero con el tercero, y después el segundo con el tercero. 2 por x al cuadrado por x, más 2 por x al cuadrado por 1. Como es por 1, no lo voy a anotar. Ya, igual lo voy a dejar anotar aquí, porque no se confunde. Más x por 1. Ya, y eso sería todo. Esta fórmula igual es más sencilla. Entonces tenemos x. Ya, ustedes dicten cómo va a quedar. X elevado a 4. ¿Sí? Más, este va a quedar tal cual, ¿no es cierto? El 1 también. Pero podríamos aprovechar de sumar los que son semejantes. Sí, pero por ejemplo acá, primero desarrollemos los dos y después sumémoslo. ¿Te tinca? Bueno. Porque acá este va a quedar diferente. De hecho, justo toca este. ¿Cómo va a quedar este? 2x cubo. 2x cubo. Muy bien. ¿Por qué? Porque este como que tuviese un 1. 2 más 1, 3. Más, este va a quedar tal cual, ¿no es cierto? Porque es por 1. Y el otro también. Ya, y ahora sumémoslos. Este va a quedar, Pero ahí faltaba un 2, ¿o no? tienes razón. Estos dos por ahí. Gracias. Yes. ¿Verdad? No me había dado cuenta. Este aquí, ¿entró en el 2? Ahí, entró. Ya. Entonces, sigamos con el cubo. El cubo igual va a quedar igual, ¿no es cierto? Ya, y ahora el cuadrado, sí, aquí se pueden sumar cosas. 3x cuadrado. 3x cuadrado, Ujú. muy bien. Más 2x más 1. Eso, súper bien. Ya. Y con esto finalizaríamos por hoy porque fue mucha materia. La otra semana les voy a pasar factorización. Así que yo creo que ese día vamos a ver solo eso porque nos dijeron que nos centremos en factorización y en racionalización. Esto lo vamos a ver la última clase. Y los horarios los voy a ver bien hoy día o durante el fin de semana y les digo a qué hora tenemos clases el martes. Yo creo que hoy día les voy a decir. Que tengo que ver bien que me lo confirman como los encargados del pase. Bueno, profe. Así que eso por hoy. Ojalá hayan entendido todo y si les quedó alguna duda, me hacen saber el martes. Que estén bien. Chao, que esté muy bien. Gracias, profe. Chao, profe, Oh, que esté gracias. bien. Profe.